Pues resulta que hoy ningún diario publicado ni en Madrid ni en Barcelona ha llevado en portada la manifestación de decenas de miles de pensionistas, llegados de toda España, que entregaron una propuesta para que se actualicen por ley las pensiones al índice de precios al consumo. El receptor, el Congreso de los Diputados, donde no les dejaban entrar, ¿eh? ¿Será que a la gente le interesa más algo que sí que viene en las portadas, que es dónde se va a jugar el Madrid-Barça, que si van a tener pensión o no? Yo no me lo creo. Otra cosa es que quieran acostumbrarnos a una suerte de involución. Recuerdo que en los basurales del sureste brasileño vivían los indios Gabirú, los indios rata, que generación tras generación habían involucionado para sobrevivir entre los detritos. Si te dejan comer solamente mierda, o retrocedes en la escala evolutiva, o pereces porque no lo soportas. Resulta que el último bastión del Estado social que queda por asolar es el de las pensiones. Ya han golpeado la educación pública, la sanidad pública, la negociación colectiva, los derechos laborales. Han privatizado las principales empresas del Estado, que ahora son las empresas del IBEX 35. Despiden a los militares cuando son mayores y los sustituyen por trabajadores de empresas de seguridad privadas. ¿Qué les queda? Pues las pensiones. El PP y el PSOE, esto es el bipartidismo, han sobrevivido electoralmente gracias a los más de 9 millones de pensionistas, personas mayores que votaban la seguridad que les daba el turnismo recuperado tras la muerte de Franco. Los miedos son legítimos. Ese turnismo se sostenía sobre un sistema electoral metido en la Constitución, lleno de trampas, que ninguno de los grandes partidos quiere cambiar, pese a que era un clamor en las calles después del 15M por un nuevo sistema electoral. Un hombre, una mujer, un voto. Pero claro, tanto Casado como Sánchez no quieren. Y se están poniendo de acuerdo ahora en cosas antiguas que ya estaban, pero también en otras nuevas. Se están poniendo, por supuesto, de acuerdo en defender a la monarquía de cualquier embate. Pero también en que no comparezca Villarejo, porque igual ha hecho favores a los dos partidos. Quieren cambiar la ley electoral, pero no para que valgan igual los votos, sino para que el bipartidismo vuelva a hacerse fuerte. Y que gobiernen hoy tú, mañana tú, nos ayudamos y que sobre todo la pluralidad de partidos nacida del 15M desaparezca. Es decir, el objetivo, acabar siempre con Podemos. Se han puesto de acuerdo en volver a frenar la plurinacionalidad de España. Y cuidado, esos descerebrados que creen que pueden conseguir la independencia a las bravas, ayudados seguramente con algún infiltrado, porque siempre los hay, les están ayudando, convirtiendo Barcelona en una ciudad asediada y con fogatas. Con miedo vais a ser muchísimos menos. Claro, y se han puesto de acuerdo el PP y el PSOE en ir contra las pensiones y no reprochárselo entre ellos, para que esos 9 millones de votos no se vayan a otros partidos. El PSOE y el PP ya han aprobado en Bruselas abrirle el paso a los planes privados de pensiones. Y van a intentar que todo sea a escondidas, en el Pacto de Toledo, sin luz y sin taquígrafos, donde ahí le den la puntilla a los jubilados. Y dirán, cuando se les llame mentirosos al PSOE y al PP, que la culpa es de los populistas, o del Brexit, o de los independentistas catalanes. Como si los pensionistas fueran, en vez de mayores, gilipollas. Igual el 10N viene divertido. Y mientras tanto, la prensa, esa que dice que es independiente, esa que dice que, en fin, que no tienen que criticar a los directores de medios cuando nos cuentan todos los intereses que se fraguan en las redacciones. En fin, que toda esa prensa, hoy, que haya la manifestación de los pensionistas, no vaya a ser que alguno se dé cuenta de que esto se sostiene solamente sobre mentiras. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Pues hoy cumplimos 265 programas, una cifra más que digna en los tiempos de crisis que corren y los que vendrán. Por este sillón han pasado expresidentes como Zapatero, Rafael Correa, Dilma Rousseff, ministras como Margarita Robles, políticos como Irene Montero, Pablo Iglesias, Echenique, filósofos, poetas, cantantes, actores, Willy Toledo. Amplia lista de nombres que hoy queremos ampliar con uno de los periodistas más populares de nuestro país. Odiado por la sensibilidad de izquierdas por su papel de Pepito Grillo de derechas en las tertulias. También es abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Estuvo afiliado a la UCD y se afilió al PP en el año 95. Ha sido, entre otras muchas cosas, diputado autonómico en Cataluña y director de gabinete del entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. Como veis, estoy hablando de un personaje que no me pilla a mí ideológicamente cercano. Sin embargo, pese a lo que las apariencias indican, es buena gente. Maruenda, muy buenas noches y bienvenido aquí a La Frontera. Y fíjate con qué aplauso te reciben las masas.
¿Cómo estás? Siéntate aquí con nosotros. Oye, vamos a empezar suavecito. ¿Sigues afiliado al Partido Popular? No, vamos, lo dejé. Bueno, hay una imprecisión. Yo no ¿Lo dejaste tú a él o te dejó él a ti? Bueno, yo consideraba que si ocupaba un cargo de responsabilidad en un periódico no tenía que seguir. Yo me afilio en el momento que salgo elegido diputado. Ajá. Es decir, hasta ese momento no era afiliado porque considero que un periodista no tiene que tener una adscripción de carácter partidista de carné. Otra cosa es que tengas ¿Qué diferencia hay tener el carnet que no tenerlo? ¿No es una hipocresía? Es una cuestión de estética. También la vida, todo es ética y estética. Las dos cosas tienen que ir unidas. Tú que eres politólogo. Yo que soy politólogo. Sí. Oye, ¿cómo ves la situación en Cataluña? Pues muy complicada, es decir, los independentistas... Lo pregunto como catalán, Sí, no, han creado una crisis por motivos ajenos a lo que quería la gente, han ido excitando a la población y ahora hay una división, una ruptura, una fractura muy difícil. ¿No tiene nada que ver en todo este embrollo el Partido Popular, que en su momento llevó al Constitucional el Estatut, que ha judicializado el proceso, cuando es un problema político? No, vamos a ver, yo creo que aquí ahí se adelantan los tiempos. Es decir, que el independentismo en algún momento iba a hacer una actuación de este tipo, nunca he tenido ninguna duda, ¿no? Yo a veces a Pujol le decía, es usted como Moisés, que no llegará a ver la tierra prometida. La obsesión del independentismo, de los nacionalistas, siempre ha sido tener una patria propia, ¿no? Es decir, llegar y conseguir pues esa independencia. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que la corrupción de Convergencia, no nos olvidemos, la crisis económica, recuerda pues cuando a Artur Mas lo insultaban en cualquier esquina, lo bloqueaban, etcétera. Todo eso lleva a que él pida algo que era imposible en plena crisis económica en el año 2012, que era el concierto económico para Cataluña. Eso reventaba el sistema y a partir de ahí han entrado en una espiral. Y mira, no hay, para acabar, no hay nada peor que los conversos en todos los terrenos, en el terreno religioso, en el terreno político y en el caso de Artur Mas y los suyos, en el terreno del nacionalismo. Ninguno de ellos era independentista. Pero no se puede hablar de que 2 millones de personas que están soliviantadas, que sienten que sus líderes están encarcelados injustamente, una sentencia que ha generado ruido incluso dentro de la propia judicatura. Yo podía estar recientemente con Martín Pallín y la sentencia no le parecía realmente virtuosa. Es decir, la sensación de que es una sentencia más política, ¿no?, que jurídica, parece evidente. ¿Dices la del Constitucional? La del Supremo. La del Supremo está... Sobre el proceso, sí. Bueno, yo creo que son 13 años de cárcel, es decir, más que por un homicidio. No, hombre, yo creo que esa sentencia tendría que haber sido por un concepto que jurídicamente existía en todos los códigos penales históricos españoles, que era la rebelión institucional. Es decir, lo que vivimos en Cataluña fue una rebelión institucional, organizada, programada, donde nadie pensaba que era solo para presionar, sino que durante muchos meses se realizaron actuaciones en contra del ordenamiento constitucional. Acuérdate de las leyes de desconexión. Es decir, todo eso se les advirtió, se les dijo, oye, cuidado, que si seguís adelante, pero se dijeron los retratos de la Cámara, etc. Y luego el gran error es no entender que esto es el Estado de Derecho. Entonces ya llega un momento que cuando tú cruzas la línea roja, ya ni posibilidad de acuerdo político, ya la has cruzado. Pero el tribunal ha dicho que lo que querían era tirarse un farol, ahí estaban de acuerdo, ¿no?, con la consejera. Bueno, pero eso es falso, ¿no? Eso no. Yo creo que el tribunal ha hecho un apaño, es decir, buscando la unanimidad, y ahí se equivoca. Fue una rebelión. A mí me preocupa menos los años de cumplimiento de la pena. Me es igual que hubiera sido menos años, pero el tipo penal es rebelión. Yo no tengo ninguna duda. Hay gente allí que yo tengo respeto y afecto personal, y no lo digo para quedarme, sería muy fácil no decirlo, pensando en la gente que puede empatizar más conmigo, pues como puede ser Oriol Junqueras, que es una persona que ha actuado con dignidad y ha asumido la responsabilidad de sus actos y no ha hecho como el botarate de Puigdemont, digo botarate expresamente, que va y se huye a Waterloo y está allí. No deja de llamar la atención que comparar lo que pasó en esos días o esos meses o esas semanas en Cataluña con la rebelión, por ejemplo, real del 18 de julio del 36, hombre, llamar a los dos rebelión quizás sea un exceso. Por eso te he dicho que el derecho penal tenía recogido el concepto de rebelión institucional. Es decir, las rebeliones pueden ser militares o institucionales. Militares, tú utilizas la fuerza de las armas. Necesariamente lo del 36 no es una rebelión, es un golpe de Estado que triunfa al final, después de una guerra civil. Digo, ya no entró en el rechazo que podemos todos sentir hacia cualquier tipo de golpe de Estado. Es decir, que simplemente es un dato
dato objetivo. Lo que se produce es un fracaso de un intento de rebelión donde ellos van dando los pasos, y además es que lo sorprendente de las sentencias y de la ley es que los magistrados describen una rebelión para acabar diciendo no, que no es rebelión, que es una sedición que, como todo el mundo sabe, es un delito de orden público. Entonces, es absurdo, un delito de orden público cuando el responsable de orden público es la propia Generalitat de Cataluña, ¿no? Es una rebelión. Otra cosa es que uno puede empatizar y decir, oye, pues los catalanes independentistas tienen derecho a la independencia, los tienen derecho a un referéndum, ¿no? Tienen. A mí, en cambio, me ha parecido siempre que era un delito de desobediencia civil. No, yo creo que es mucho más grave lo que hacen. Aparte, yo les recrimino una cosa. Mira, a mí que alguien sea independentista, ayer estaba cenando pues con unos amigos juristas y tal, y una de ellas, ¿no? Pues me hablaba de sus 3 hijos, tenía uno de cada. Uno, pues que era es curioso, ¿no? Independentista, otro independentista y un tercero indiferente, ¿no? Que recoge muy bien la realidad catalana. Es decir, que hay mucha gente que les importa un pepino, que lo que está pensando es en trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, al final, esa es la realidad que yo critico, ¿no? Han generado un enfrentamiento en la sociedad catalana innecesario, porque no van a conseguir nunca la independencia. Es que es lo absurdo de todo esto. A mí me es igual el tipo penal, tanto da, lo que sea, no lo van a conseguir, hagan lo que hagan, gobierne quien gobierne, nunca nadie, ni aunque gobernara Pablo Iglesias, va a darles la independencia. Nadie como el presidente Rajoy logró que hubiera tantos independentistas en Cataluña. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio. El presidente Torra se ha desmarcado de los premios Planeta. ¿Y eso es bueno o es malo para los premios Planeta? Bueno, el Planeta es el mayor grupo editorial y de comunicación de este país y el mayor grupo editorial de libros en catalán. Es decir, por tanto, no importa, el premio Planeta es el premio literario más prestigioso en lengua castellana del mundo. Es decir, por tanto, lo que haga Torra allá por él, la ¿no? cuantía de los dineros, más que por el prestigio la de pulcritud de los procedimientos que llevan al otorgamiento del premio. Mira, es incuestionable. Quien gana el premio es gente de una calidad literaria y los libros la gana Vargas Llosa, esta edición la ha ganado Cercas, que además no es del Grupo Planeta. Por eso a mí a veces... Ha llamado la atención, ¿no? Además, Cercas con Tierra Alta, una novela que es sobre el Prusés, es de otro grupo, de otra multinacional. Importa. Yo me acuerdo el viejo José Manuel, el hijo José Manuel, pobre, que murió hace 5 años. José Manuel siempre me decía, tú da muchas cosas de libros, ¿no? Es igual que no sean del grupo. Lo importante es promover la cultura, que salgan libros, etc. Si tú te fijas en La Razón, el periódico que tengo la suerte de dirigir, verás que salen de todas las editoriales y salen bien. Vamos, este domingo pasado publicábamos una doble página, no una crítica pequeña, de un libro, por cierto, muy interesante de historia de los tercios del mar, que era de la esfera de los libros. Es decir, que yo no publico del grupo, publico lógicamente, pero publico de todas las editoriales sin ningún problema. Oye, hablando de la independencia informativa, ¿para cuándo? Ya existe. Bueno, pero la concentración que hay de medios daña la credibilidad, o esa mezcla donde hay empresas de medios de comunicación que tienen intereses en otros ámbitos y que eso quizás dificulta la objetividad. No, yo creo que no. Yo creo que eso es una... Primera, porque la independencia de los medios está garantizado por algo tan sencillo como es el mando del televisor o el que tú compres un periódico. Es decir, la gente cuando no se siente identificada... Pero Manuel, hemos visto a veces que hemos ido al kiosco y el 100% de los medios escritos, el 100% estaban envueltos en una sábana del Banco Santander, bueno, pero eso de es alguna normal, empresa que demostraba, bueno, pues cierta capacidad. No, pero eso no de unificar. tiene... No, yo creo que eso a veces la gente confunde. Oye, pues a mí me viene una empresa, la que sea, y te compra la sábana, pues oye, bienvenido sea, pero eso pasa en todo el mundo. Es decir, el New York Times, el Washington Post, periódicos distintos, el de Figaro, Le Monde, The Times, el que quieras, el Guardian, Liberación, todos necesitan vivir de la publicidad, las televisiones también. Es decir, es lógico, ¿no? Lo más importante, cada medio de comunicación tiene que tener una línea editorial, ¿no? Es decir, y no engañar. Es decir, yo creo que lo más importante es la línea que tú tienes, ¿no? Yo la línea nuestra es muy clara, somos un periódico de centro-derecha, no escondemos, está clarísimo. Cuando se habla de los grupos, ¿no? Al final, en toda Europa, si te fijas, en los países hay espacio para 2 grupos, no hay para más. Es decir, al final todos los medios coinciden, salvo quizá algunos digitales, todos los medios coinciden, digamos, en la esencia bipartidista, coinciden en la monarquía, coinciden en el respeto a las políticas de competitividad o competencia de Europa, coinciden... Porque son buenas para el país. Mira, Bueno, son buenas sobre todo para
para los grupos empresariales de este país. No, es muy sencillo. Mira, tú coges... Las desigualdades en España han crecido. No, eso es una de las barbaridades que las desigualdades no han crecido desde la izquierda, que yo me quedo pero siempre... ¿Es un dato objetivo? No, eso no es un dato objetivo. Es decir, ¿España es más desigual? No, por favor. Que en los últimos pero decenios. ¿Qué entiendes por desigual? Un país que los ricos son más ricos y los pobres son más y más pobres. ¿Cómo ha pasado siempre? Y que hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza. Pero de verdad, tú puedes comprar un hombre de tu inteligencia y tu formación, tomarse en serio. Yo creo que ese es el error a veces que hay del mensaje de la izquierda. Y lo he dicho. Otra cosa es que tú digas, tiene que haber alternativa habitacional, tiene que hacer frente a las emergencias sociales, etcétera. Pero decir que hay 13 millones en riesgo es que nadie se lo cree. Porque ningún indicador te lo muestra. ¿Qué hacen los pensionistas en las calles? Pues porque quieren... ¿Me recuerdas un poco a Groucho Marx cuando le pillas a su señora en la cama y dice, ¿a quién vas a creer? ¿A lo que yo te diga o a tus ojos? ¿No? Pues yo creo a mis ojos, ¿no? No a lo que tú me digas, claro. Entonces, ese es un tema, lo de los pensionistas, es muy interesante, ¿no? Pero no entremos a los pensionistas. Sigamos un momento con los medios. Es que La Razón... El diario que pero volvamos atrás, porque si no dejas el tema colgado y parece... No, España, que hay gente que lo pueda pasar, sin lugar a dudas, pero España tienes que mirar cómo ha evolucionado del año 75 al año 2019. ¿Cuál era el nivel de vida, el nivel de educación, el nivel de sanidad, la renta per cápita? Y entonces te das cuenta que España ahora no es casual que sea una de las 13, 14 economías más importantes del mundo. Y eso hace que la gente que nos ve diga, sí, aunque sean muy de izquierdas, vivimos mucho mejor que antes. Claro, estaría mucho bueno. Mejor. Para eso que luego haya ricos. Durante muchas generaciones todo un pueblo. Pero lo que te estaba planteando simplemente es que han aumentado sobremanera las desigualdades. Es decir, que por ejemplo que desde la crisis de 2008 para acá, es decir, lo que han ganado los ricos y lo que han perdido las mayorías es espectacular. Educación gratis, sanidad gratis. Sistema de pensiones que beneficia incluso a gente que no ha pagado nunca para tener esa pensión. Hombre, yo creo que este país ha evolucionado de una forma extraordinaria, que luego hemos de avanzar en la igualdad. Mira, es que hemos entrado muy tarde en el Estado social y hemos salido muy pronto. Estoy pensando solamente, por ejemplo, en el copago, estoy pensando... No, mira, el copago va a ser necesario, no hay más remedio, desgraciadamente. Es que si alguien se cree que el Estado español puede afrontar una factura que ya está en 10.000 millones de euros mensuales... ¿Y los planes privados de pensiones también van a ser necesarios? Yo creo que tenemos que planteárnoslo, ¿no?, como alternativa, y es que en un determinado momento lo que hay que mejorar, lógicamente, la precariedad laboral. Todo eso es lo más importante en un Estado para la igualdad es la educación. Es decir, la educación es lo que nos hace iguales. Yo no conozco, sí que lo sé porque nos conocemos, ¿no? Y hace tiempo y nos tenemos afecto y respeto, ¿no?, desde la discrepancia, pero tu origen social es indiferente. Lo importante es que tú has podido hacer una carrera universitaria, eres profesor titular de universidad y has hecho una carrera brillante, ¿no? Dependiendo de dónde salgas, Maruenda, no es verdad que no, tú no eres de una familia rica, con 6 hermanos y los anteriores a mí no estudiaron. Bueno, pues, estudié por una casualidad, porque de repente me hice amigo de alguien y que me inyectaron las ganas del estudio. Pero no es verdad que dependiendo del colegio al que vayas es más fácil que salgas adelante. Pero eso desde el principio de los tiempos. Bueno, pues por eso si eres rico... Social, pero mira, una amiga... En Madrid, por ejemplo, la enseñanza concertada, la enseñanza privada crece y crece en detrimento de la pública. No, en detrimento de la pública. Yo soy profesor de la Universidad Pública como tú. Una imprecisión que decías, yo soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Es decir, ya no estoy en la Autónoma de Barcelona, donde fui muy feliz, por cierto, ¿no? Pero lo que te vengo a decir, que tenemos en Madrid una educación magnífica, que hay que mejorarla, oye, sin lugar a dudas. ¿Hay que quitar dinero a la privada para dárselo a la pública? Pero pueden coexistir las dos. Si el sistema se colapsaría si tú coges y la gente que está en escuelas concertadas las cierras y los trasladas a la pública, tú eres un hombre del mundo de la educación como yo, se colapsa. Mira, una persona muy de izquierdas, ¿no?, una magistrada, buena amiga, ¿no?, me decía, pero tú con tu sensibilidad, ¿por qué no eres de izquierdas? Digo, porque desde el centro y el liberalismo yo creo que se llega mejor a la igualdad. Hablando del centro y el liberalismo, siempre los liberales, estoy pensando en Esperanza Aguirre, siempre viviendo de lo público y a veces viviendo de lo público de una manera ilegal. Déjame una pregunta que siempre me llena de inquietud. La Razón lleva perdiendo dinero desde que se creó. ¿Y cómo es posible que un negocio, ¿cómo es posible que un negocio que es una ruina se mantenga? No, ahora ya no es una ruina, no fastidies, no sería posible eso. Mira, pero sigue perdiendo dinero. Pero ya muy poco, ya gracias, por suerte. ¿Cuántos años lleva perdiendo dinero? Bueno, hemos ganado durante 2 o 3 años y hemos perdido el resto. Es decir, ¿cuántos años perdiendo dinero? Pues habremos perdido 16 o 17, está en el registro mercantil. 17 años perdiendo dinero. Pero por una razón. ¿Y alguien lo mantiene? Algo tendrá la razón, que no es el dinerillo. No, te digo, no, hace ya muchos años que no perdemos, ¿no?
¿Sabes? Perdiendo dinero habremos estado perdiendo pues 10 o 12 años, luego el resto hemos hecho empate, ¿no? Pero te lo explico, es muy sencillo, no hay nada que esconder. Simplemente, pues en su momento se pone en marcha el periódico, lo pone Luis María Ansón, como sabes, Mauricio Casals, etcétera, primero con el Grupo Z y otros de socios, luego pues con el Grupo Planeta, y lo que hemos intentado con mucha dificultad es un periódico. Es decir, ha habido periódicos que han cerrado, como sabes, el Diario Público, ahora en digital, magníficamente dirigido por Ana Pardo de Vera, la cual buena amiga. Oye, déjame que te pregunte, magnífica. Aunque sé que no es de tu competencia, ¿por qué no me invita a Ferreras a su programa nunca? A mí tampoco. Ni Ferreras, ni Onda Cero, ni la SER. A mí tampoco me invita a Ferreras, tampoco pasa nada. Me siento castigado. No, pues sí, vamos, pero si se lleva muy bien contigo, ¿no? ¿O no? ¿Ferreras? Sí, pero tú vas a Telecinco. Yo voy a Telecinco. Te veo en Telecinco. Pero no mucho, ¿eh? Ana Rosa, ¿no? Pues lo haces muy bien. Mucho. Pues, no creas. Pues tenemos que hacer un tándem tú y yo. Solamente me quieren aquí en la frontera. Oye, un día de estos vamos a ver a Inda compartiendo celda con Villarejo. No, qué barbaridad. Vamos. ¿Tú estás convencido de que no? Bueno, yo creo que está ahí totalmente convencido. Pues parece que es bastante evidente que él ha sido uno de los que ha participado, por ejemplo, en este país tan democrático, en ser una de las partes de todas esas cloacas que se inventaban pruebas falsas, que el 100% de los medios escritos de este país publicaron en portada, que eran información falsa, pero como os las daban comisarios de policía, pues la publicabais en portada. Pero yo no, qué exagerado que eres, de verdad. Es decir, ¿no ha salido en todas las portadas de este país el que la financiación supuestamente ilegal de Podemos? Dices de Podemos. Los problemas de Juan Carlos Monedero, que si con Hacienda, que si con Venezuela. Pero tenías problemas con Hacienda, tuviste, pues no pasa nada. No, son todas invenciones que coincidían en el 100% de los medios de comunicación y resulta que la fuente, al final, era Villarejo, que realmente hacía su presión cuando en OK Diario sacaban esa información. Villarejo, pero ¿por qué no invitas a Eduardo Inda? Yo no soy el portavoz de Eduardo Inda. No, digo, pero como va y es muy buen periodista, ya está. Como va constantemente a tertulias pero yo me del llevo Grupo bien, Planeta. Pero también me llevo bien contigo y con Pablo Iglesias y con Irene Montero y con mucha gente. Si es que tengo Eso que es porque sospechas que Dios igual es de izquierdas y cuando yo creo tengas que rendir cuentas, Dios es de centro. Dirás, no, yo soy amigo pero de la gente, Iglesias. Es probable que tú no seas creyente, aunque me gustaría que lo fueras, ¿no? Pero yo amigos que tengo creyentes en el último momento creen. Dicen, uy, y si es verdad que existe, ¿no? Así que ahí nos encontraremos. Como decía Bertrand Russell, si me muero y me encuentra Dios, le diría, no me diste nunca suficientes pruebas. Oye, David Jiménez, es director del Mundo, no ha dejado muy bien a tu gremio en su libro El Director. Bueno, a mí me parece, lo que ha hecho David Jiménez es impresentable, ¿no? Es decir, esa pequeña... A mí, ya te digo, no era una persona que conocí muy poco, superficialmente. Yo que le vi saludarle siquiera, es decir, pues tampoco tenemos mucha... En el año que fue director, y hacer un libro después de lo que cobró, porque me dijeron que cobró 1 millón y pico de euros. Pero da igual lo que cobres. No, déjame acabarte, porque después de haber sido director del periódico, 1 millón y pico, tiene la suerte que le hacen director de periódico sin experiencia, porque nunca había tenido experiencia en el estructura de redacción, y hace un libro para vengarse de todos sus compañeros, contando las historias amorosas de redactores y de gente. Me parece, a mí me ha caído por los suelos. Más que contar historias amorosas, lo que cuenta es cómo la dirección del Mundo dependía económicamente de grupos que trabajaban políticamente y económicamente para unos intereses y no para transmitir la verdad. Yo conozco bien al presidente del Mundo, ¿no? Es una persona magnífica y buen amigo, mira que es competencia, Antonio Fernández Galiano. Su padre estuvo en mi tribunal de tesis doctoral, fíjate lo que son las cosas de la vida sin yo saberlo, luego que obviamente, ¿no? Y fíjate, ¿sabes? Las cosas que dice, ¿no? Es decir, contra Galiano, contra el Mundo, me parece lamentable. Se inventa cosas y dice que ahora para hacer una serie será de ficción, Paco, claro. El Mundo publicó 5 portadas acusando a Victoria Rosell y el Ministerio de Soria ingresó en unidad editorial 1 millón de euros coincidiendo con la publicación de esas 5 portadas. A mí me extraña mucho. Mira, Unidad Editorial en aquel momento era propiedad del Corriere della Sera, ¿no? Uno de los mayores grupos, el grupo Rizzoli, ¿no? Editoriales de ¿No crees que hay una relación entre ingresar en el Ministerio de Soria 1 millón de euros y que el Mundo publicara 5 portadas mintiendo sobre... Yo no creo que mintieran. El periodismo tiene un riesgo siempre, es que te engañen, que te fíes de fuentes, que te den informaciones sesgadas. Es muy complicado, ¿eh?
Ya te digo, yo me precio de informaciones publicadas por mí, yo nunca he tenido ningún problema. Otra cosa es como director, lógicamente, pues si un redactor publica un Tú has artículo... publicado el informe PISA de Pablo Iglesias, tú has publicado... Yo no lo he publicado el informe PISA de Pablo Iglesias. ¿No habéis publicado información Nosotros sobre publicamos... o de las Islas Granadinas? ¿Por qué Pablo me tiene tanto cariño? Búscalo, yo no recuerdo haber publicado nada de eso. Es decir, te confundes de persona, te lo agradezco, no me confundo. pero vamos, No, pido no me que venga confundo. Pablo Iglesias aquí a defenderme, a poner mi honor. No, yo con Pablo Iglesias, oye, yo no te digo que te puedan engañar, que te pasen una información y te equivoques, oye, pero yo creo que soy la demostración palpable de alguien que siendo de centro derecha, clara e inequívocamente, que discrepo de Podemos y tal. Si tu amigo Rejón ha dicho que yo era el Pravda de Podemos, ha dicho, Maruenda, tú diriges el Pravda de Podemos. En los momentos de máxima virulencia y ataque a gente de Podemos, La Razón ha colaborado. Hay una portada histórica que tú y yo tuya, pero no, compartimos. sí, pero esa, no sé si la tienen por ahí esa portada. A ver, ponerla, histórica. me encanta. Pero tú sabes que esa portada es una anécdota y tú no te puedes quejar porque te ofrecí hacerte una entrevista en Desagravio. Es decir, que te he tratado siempre muy bien. Así que sé justo. Sí, pequeñito. Oye, oye, claro, es que... Pero es que fue una portada y luego no me llevaste esa portada. Pero bueno, oye, con los salarios de miseria... ¿Pero cuántos años llevas con eso? Con los salarios de miseria que cobran los periodistas, ¿pueden hacer bien su trabajo? Hombre, no son salarios de miseria. Un redactor en La Razón cobra más de 30.000 euros al año. Cuidado, es decir, tampoco... Sí, no exageremos salarios de miseria. Los periodistas de La Razón son los mejores pagados del gremio. No, tenemos un convenio. Es decir, entonces el convenio marca y, oye, no hay ningún problema. Es decir, no, lo mismo que en elementos claves como es la igualdad. Yo tengo mitad de redacción hombres y mujeres. ¿Cuántas redacciones tienen esa mitad? Pregúntatelo. Aquí tenemos más mujeres que hombres. Sí, oye, ¿tú crees que Podemos ha dado miedo al sistema? Hombre, yo creo que sí, que lógicamente siempre surge un partido que es los antiguos restos del comunismo español, en los sectores más antisistema, etcétera, los anticap y todo eso, miedo. Tú ves a Teresa Rodríguez, dice anticapitalista, pues si tú eres capitalista te genera una cierta inquietud, ¿no? Incluso el nombre. Pero bueno, yo creo que ya Podemos se ha aburguesado y está dentro del sistema, en el buen sentido. Bueno, pero el otro día el comisario García Castaño dio nombres y apellidos de los que realmente habían hecho el informe PISA, ese informe que tenía como misión que los 6 millones de votos que habían sacado Podemos e Izquierda Unida, hay que recordar que Pedro Sánchez gobernó con 5.300.000, se hundiera y empezaron ataques y no ha salido prácticamente en ningún medio esa acusación al comisario que era el asesor de Dolores de Cospedal. Pero yo ya eso ya no entro, yo no soy portavoz de Dolores de Cospedal. Sí que te digo que el problema de Podemos ha sido el propio Podemos, ¿no? Tú sabes que yo lo he dicho alguna vez, yo tengo afecto personal, es público y notorio, y yo creo que él también un poquito, a mí, que es con Pablo, y siempre he pensado que el error vuestro había sido pues permitir que Rejón siguiera siendo pues la enfermedad que corroía la estructura de Podemos. Es decir, en su momento habría que haber cogido a Rejón y decir, mira, Íñigo, aquí tienes la puerta, y haber hecho un partido mejor estructurado. Ese es el problema, por eso el sistema, no podéis echar la culpa, es el drama, ¿no?, al sistema de los errores que habéis cometido. Yo siempre he entendido... Y tú eres uno de los ideólogos de Podemos. Yo siempre he entendido por qué... El centralismo democrático, ¿te acuerdas del centralismo democrático? Sí, vamos. Pues siempre estaba bastante en contra. Bueno, mis grandes discusiones con el Rejón eran precisamente porque montaba un partido que después ha demostrado que la ha vuelto a montar, como Más Madrid, idéntico a aquellas cosas que cuando las hacía en Podemos me llevaban a discutir con él. Siempre he creído entender por qué a Inda le gusta Errejón, en cambio no he entendido por qué a ti te cae tan mal. Porque yo creo que yo soy en contra de lo que tú a veces puedes creer, una persona que analiza con frialdad la realidad, ¿no? Y que creo que tiene que haber un partido de izquierdas que sea un partido de izquierdas digno, que defienda realmente los intereses de la gente pues, de izquierdas y ya está, ¿no? Y entonces siempre he pensado que Rejón era pues lo que luego ha demostrado ser. La marioneta del socialismo, ¿no? Es decir, al final pues Errejón ha hecho un trabajo impagable. Lo que pasa es que le ha salido mal, ¿no?, a los socialistas, porque ha dinamitado Podemos y al final él va a quedar pues con 5 o 6 diputados. Yo creo que no, la gente siempre percibe al traidor. Y yo creo que la gente que yo conozco de Podemos, pues Pablo Iglesias, pues Irene Montero, no me cuentes Mayoral, nada de todos ellos, porque voy a hacerte una ¿cómo se dice? Una
Una rueda de reconocimiento. porque un tío tan brillante Una como rueda. tú, Me faltaba lo de rueda a rueda. te quedas sin Digo, ¿dónde está la rueda? palabras. Una rueda de reconocimiento para que me digas en una palabra qué te parecen estas buenas personas. Vamos a ver, te enseño fotos y tú me dices un titular para La Razón. Una persona que ha crecido con el tiempo, ¿eh? Es decir, era menospreciado y ahora yo estuve hace poco con él y es un presidente del gobierno, aunque sea en funciones, que tiene las ideas muy claras. Es verdad que claro, desde que Pedro Sánchez quiere hacer una gran coalición con el PP, No, a Marrenda le cae mucho no mejor. he dicho eso, eres tramposito, ¿sabes? Pues bueno, un hombre de convicciones. Yo puedo Abascal. no compartirlas, pero es un hombre de convicciones y es un patriota español. No es Aunque un le fascista. financiaran los iraníes. Pero es que de verdad, eso era una cosa de Alejo Vidal Cuadras. Ajá. Es decir, que no, pero eso no es. También financiaban a Podemos, ¿no? Es decir, Los iraníes. Eso decía vuestro amigo Inda. Acabas de negar que tú Es publicaras una esa ironía. basura y vas y la Pero repites es una ahora. ironía. ¿Cómo? Estás Señor, muy señor, rígido señor. hoy, ¿eh? Pues Su un majestad. gran rey, está demostrando que es un gran rey. Yo la verdad es que me siento muy Tiene el orgulloso. país incendiado. Bueno, los Felipe VI. políticos tienen los países. ¿En qué quedamos? Pues él hará algo o no hará algo cuando Él a hace partir del lo que 3 de tiene que octubre hacer. parece que no ha ayudado mucho Ha ayudado- a soltar los grandes consensos territoriales que se lograron en la oye, transición. pero aclárame una cosa, ¿tu gran consenso qué es? ¿Que Cataluña se declare independiente o cuál es? Porque me hago un lío. Había consensos territoriales y ahora No, están no rotos. había consenso. No, hombre, porque quien rompe los consensos no es su España no majestad ha habido el rey, una por Dios. tensión, salvo ETA. No, hombre, por favor, los consensos se los cargan los nacionalistas, actuando de forma unilateral. Hombre, No y se los tú- carga Rajoy judicializando, No, llevando al no. estatut al ¿Qué? Constitucional. Pero, oye, tú, vamos, ¿vas a aceptar un estatuto que sea inconstitucional? Hay artículos que se declararon inconstitucionales No, hombre. que son constitucionales en otras No, pero eso regiones es de un España. tópico que te venden los nacionalistas, hazme caso. Cuando quieras hacemos un debate interesante. ¿Cuál Bueno, es? yo Pablo, sabes que le tengo afecto y yo creo que es una persona de convicciones, es un tipo honrado, es un tipo pues, con ilusión, con fuerza y que tiene una ventaja que a mí me río y es capaz de salir de sus cenizas. Ya lo han matado 3 veces y ahí lo tienes. Bueno, Albert Rivera tiene el problema de que cambia de opinión, ¿no? Es decir, lo hemos visto liberal, lo hemos visto socialdemócrata, lo hemos visto de todas formas, ¿no? La Razón también ha cambiado la opinión bastante de respecto de Rivera. Bueno, conforme él ha ido cambiando nos ha parecido peor lo que él ha hecho. Es como todo en la vida, ¿no? Claro, es lógico. Bueno, yo creo que es el gran traidor de... Yo creo que él ha hecho tanto daño a la izquierda, ¿no? Que yo no ¿A ti te entiendo... preocupa que haga daño a la izquierda, Rejón? Bueno, es que tú tienes una idea, tienes un problema. Tú ves la política y la realidad como el fútbol. O eres del Barça o eres del Madrid, ¿no? Yo estoy aquí para analizar. Si quieres, vengo Y entonces aquí. decías que él es Y entonces el- yo creo que Rejón ha conseguido, está en su activo, que el centro-derecha gobierne en Madrid. Gracias a Íñigo Rejón, el ayuntamiento es del PP y de Ciudadanos con el apoyo externo de Vox y la comunidad también. Y ahora va a conseguir también pues otro gran éxito y es hacer daño a Podemos, ¿no? Yo creo que se equivoca Íñigo. Yo le dije un día, luego nos verá y se enfada conmigo, y le dije, oye, la casualidad te ha hecho que de 2 personas, que los 2 sois valiosos, Íñigo Rejón y Pablo Iglesias cogiera la notoriedad, por la razón que fuera, las televisiones, etcétera, y se convierte en líder de Podemos. Tú tienes que estar a su lado. Es lo que marca el sentido común, ¿no? Y en cambio él, como quería ser, ¿te acuerdas que iba a ser califa en lugar del califa? Sí, me acuerdo. Pues el problema de Íñigo pues, ha hecho un daño terrible. Hoy Podemos estaría gobernando España y gobernaría casi en igualdad con el PSOE. Y Íñigo Rejón lo ha conseguido en hacerlo. Y cerramos. Bueno, Pablo Casado. Casado, pues mira, yo la verdad es que hay cosas que no comparto. Yo creo que Pablo Casado, el PP es un PP a veces con demasiados complejos, es el PP de Aznar, y él tiene que hacer un PP que sea la gran formación de centro-derecha liberal, como existe en toda Europa. Nos vamos, Paco ¿Cómo que nos Maruenda. ¿Cuál es la Sí, quiniela casi no he del podido 10N? hablar. Bueno, yo creo que va a quedar todo igual, con la diferencia de que Podemos yo creo que va a aguantar para disgusto de Moncloa, que querían la muerte política de Pablo Iglesias, y yo creo que va a aguantar. Rejón se va a pegar una castaña, cosa que me genera una gran alegría, como sabes, públicamente, y el centro-izquierda va a acabar gobernando. El PP va a subir, con lo cual, bueno, y Vox, gracias ¿No crees a... que vaya a haber una gran coalición entre el PSOE y con la abstención del PP? Yo creo que es lo más probable. Pero el centro-derecha también va a poder gobernar. Ahí Pedro Sánchez tendrá que decidir si quiere un gobierno de centro-izquierda y tal. Y luego hay que felicitar a la Moncloa, porque gracias a Franco han conseguido darle más oxígeno a Vox. Así que, bueno, oye, el dictador
y ha muerto, Ay, sigue ahí. el electoralismo. Oye, al final, Sí. ¿quién tenía más matrículas, Pablo Iglesias o tú? Él, Pablo Iglesias, pero yo es que nunca me parte... ¿Tú quién crees que tiene más matrículas, Pablo Iglesias o yo? Pues tal como dices, debe ser tú. Como te Paco conozco. Maruenda, director Pero de La eso Razón. no es importante, ¿eh? Pepito Grillo, de la derecha de las tertulias, muchas gracias por venir a esta humilde frontera donde tienes Humilde, humilde. tu casa. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Estupendo. Bueno, pues ya le hemos demostrado a Paco Maruenda, director de La Razón, que aquí tenemos a la Gioconda y no a Lenin. Eso sí, una Gioconda que sonríe porque tiene un spray. Las paredes a veces hablan. Hablan las paredes porque callan los medios de comunicación. En España, cada día mueren casi 2 trabajadores en el Tajo. Es decir, realizando esas tareas que las hacen no porque se realicen, no porque van a ser mejores personas, sino porque necesitan un salario. Eso no suele abrir portadas. Igual que os decíamos, que hoy ningún periódico abre con la manifestación de los pensionistas, va a ser muy difícil que veáis que abren con los accidentes laborales. Esos accidentes laborales que no generan ningún funeral de Estado. Y esos trabajadores muertos porque necesitan un salario y porque no tienen seguridades y que nunca les visita ni el jefe del Estado ni el presidente del Gobierno a darles el pésame. En fin, hasta la semana que viene, desobedientes.